Muy bien, mis queridos estudiantes, muy buenos días para todos. Hago este video con el propósito de que se preparen para la prueba mensual, deseándoles los mejores éxitos y ojalá pues estudien. Recuerden que este periodo estamos viendo nomenclatura de óxidos e hidróxidos, pero antes de eso pues estamos recordando algunas cosas, algunos elementos que son muy importantes pues para poder avanzar satisfactoriamente pues en esta temática. Entonces les voy a pedir primero que recuerden que efectivamente ustedes el año pasado vieron exclusivamente lo que eran elementos, configuración electrónica, propiedades. Prácticamente se dedicaron a conocer la tabla periódica y los elementos que allí se encuentran, pero los elementos como átomos individuales, independientes, que tienen propiedades y características únicas. Entonces en la tabla periódica usted recordaba que habían periodos, como acá indica en flecha azul, o grupos, como se indica en las flechas rojas, que cada uno de los elementos tienen unos numeritos, ahí 1, 2, 3, 4, que son los números atómicos. El número atómico es la cantidad de protones y electrones que tiene el átomo, que por ejemplo el hidrógeno tiene un protón y un electrón cuando es neutro, o por ejemplo cuando uno va y mira el flúor en el grupo 17, periodo 2, con la letra F, tiene 9 protones y 9 electrones, un número atómico 9. Sin embargo, ya este año, desde el primer periodo, ya dejamos de lado un poco lo que eran los elementos individuales, los 102 elementos individuales, y comenzamos a ver que esos elementos están en la capacidad de formar enlace químico. ¿Cómo lo hacen? Pues esos elementos son átomos que tienen electrones y los electrones están en la capacidad de reaccionar de alguna u otra forma. ¿A qué me refiero con reaccionar? A que pueden irse del átomo o pueden llegar al átomo o pueden simplemente estar compartiéndose entre átomos. Entonces acá tenemos el ejemplo de un átomo A y un átomo B, donde como podemos observar posiblemente el átomo A puede ganar electrones, puede perder electrones, el átomo B puede ganarlos o simplemente entre los dos pueden compartirlos. ¿Qué electrones son los que se ganan o se comparten? Entonces son los electrones de valencia, los electrones que están en el último nivel de energía. Recuerden entonces que el último nivel de energía es en este caso cuando observamos la configuración electrónica los electrones que están en el último nivel de conteo, es decir, si está en 1s2 y 2s2, el último será 2s2. ¿Sí? Veamos por ejemplo el litio. El litio, la configuración electrónica es 1s2, 2s1 porque tiene 3 electrones y el último nivel es 2s. El berilio tiene 1s2, 2s2 y por lo tanto su último nivel es 2s. En este caso, por ejemplo, el flúor tiene 1s2, 2s2, 2p5, su último nivel es 2p, donde tiene en este caso, si observamos, 2, 4, 5 electrones, 6, 7 electrones. El neón en este caso tiene 8 electrones. Dese cuenta que él tiene su último nivel llenito. Como esos electrones son los que reaccionan, entonces lo que nos dice la teoría del enlace químico nos dice, oiga, mire, para que se forme el enlace químico en algunos casos debe perderse, en otros ganarse, en otros compartirse, pero además de eso, cuando se forme el enlace químico, en lo posible, los elementos participantes deben tener en su último nivel de energía 8 electrones, lo que hablábamos de la regla del octeto. Por eso este elemento, como el neón que tengo ahí resaltado en rojo, pues no reacciona mucho porque él ya tiene sus 8 electrones y por lo tanto no necesita pues ni electrones ni compartirlos ni darlos. Para poder entender esto, recuerden que ustedes en séptimo vieron y vimos también en el primer periodo de este año también el diagrama de Aufbau para la configuración electrónica, donde el número grande me indica el nivel. Ese es el que me puede indicar, oiga, en qué nivel de energía está. Las letras me indican el subnivel y el número de electrones está indicado por el subíndice, como allí se observa. También es importante que usted recuerde que hay enlace iónico y enlace covalente. Recuerde que en el enlace iónico se pierden o ganan electrones. Acuérdense que hicimos un ejemplo con el sodio. Y el sodio, que estaba neutro, es decir, su misma cantidad de protones y de neutrones, debía perder un electrón para poder formar el enlace químico con el cloro. El cloro, que era neutro, debía ganar ese electrón para formar enlace químico. Recuerden que es perder o ganar y la diferencia de cargas, uno positivo y el otro negativo, pues como los imanes, los atrae. Pero ¿qué sucede acá? Observe que cuando el sodio perdió el electrón, quedó con un símbolo Na positivo.
quedó un ion de tipo catión. Y cuando el cloro ganó ese electrón, quedó un símbolo negativo, es decir, quedó un ion de tipo anión. Dense cuenta que ustedes siempre preguntan, profe, pero si él perdió electrones, ¿por qué quedó positivo? O si él ganó electrones, ¿por qué él quedó negativo? Ojo acá, recuerden que esto se simboliza así, es porque inicialmente el sodio era neutro y ahora perdió un electrón. Y como perdió un electrón y no perdió protones, pues el átomo quedó un poco más positivo, entonces le ponemos el símbolo positivo. Y el cloro, que antes estaba neutro, ganó un electrón, que es una carga negativa, entonces quedó un poco más negativo, entonces le ponemos el símbolo negativo. Si son dos electrones los que perdió, pues les pondremos 2 positivos. Si son 3 positivos. Si son 3 electrones los que ganó, pues le pondremos entonces 3 negativo o -3. El enlace covalente, acá en el enlace covalente ya que representamos con la estructura de Lewis, pues ya que sucede, realmente lo que sucede es que se comparten los electrones. Pero hay 3 formas de hacerlo, con enlace covalente simple, enlace covalente doble o enlace triple. Esta era una duda que me preguntaba uno de mis estudiantes en el 801 y pues creo que algunos tienen, entonces quería solucionarla. El enlace covalente simple, en este caso observemos el flúor o los 2 flúor que hay ahí. Cada flúor le falta un electrón para completar su octeto. Pues no le conviene perderlos porque pues no haría nada. Entonces lo que le conviene a ellos dos para estar estables es compartir los electrones. Entonces des en cuenta que en la mitad de los dos hay 2 electrones. No le pertenecen a ninguno de los dos, le pertenecen a los dos. ¿Sí? En este caso, los dos son dueños de esos electrones para formar octetos. Mire, el flúor queda 2, 4, 6, 8 con los de la mitad, 2, 4, 6, 8 con los de la mitad. Veamos el covalente doble. En este caso, el covalente doble ya no se comparte un par de electrones, sino 2 pares. Veamos acá el oxígeno, tiene 2, 4, 6 cada uno. Le convendría tener otros 2. Entonces lo que les conviene es formar enlace químico compartiendo cada uno 2 pares, en este caso, de electrones. Cada uno pone un par y queda un enlace doble. Y el nitrógeno, observemos, mire, tiene 5 electrones cada uno, le convendría tener 3 más. Pero como no puede quitarlos o no puede perderlos, en este caso lo que hace es, bueno, formemos el enlace y compartamos 3 pares de electrones para un enlace triple. Recuerden para la prueba mensual que tenemos presentación general de la temática, tenemos estados de oxidación, tenemos ley de la conservación de la materia, ecuaciones químicas, reactivos y productos, coeficientes estequiométricos y subíndices. Entonces observemos aquí. Lo primero, presentación general. Recuerde que los compuestos ya son la unión de átomos, en este caso. Los átomos usted ya los vio. Ahora con enlace químico se formaron las moléculas, es decir, la unión de átomos que forman compuestos. Y vamos a ver la nomenclatura de ellos. Como podemos observar, lo diferente a compuestos, en este caso es elementos, porque los elementos son átomos de una misma especie independientes y tienen un método de separación química nuclear. Los compuestos ya son unión química de 2 o más átomos. Y como podemos hacer tantas combinaciones y existen tantos compuestos, pues según su naturaleza y propiedades debemos clasificarlos. En orgánicos, que lo veremos en el último periodo, inorgánicos, que se pueden clasificar en este caso según sus funciones químicas. Recuerde, los orgánicos tienen carbono, cadenas de carbono, a excepción de algunos compuestos como el monóxido de carbono o dióxido de carbono. Y los inorgánicos, pues no tienen átomos de carbono, a excepción de algunos también, como les digo. Según funciones químicas clasificamos los inorgánicos, según en óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Los óxidos e hidróxidos son los que vamos a ver este periodo. En cuanto a estados de oxidación, que es algo que ya hemos venido practicando, que ya les había enviado un videíto por ahí para que lo revisen, los invito a que lo miren, pues tengo 2 ejemplos, uno con el agua y uno con el ácido sulfúrico. El agua, H2O. Observemos primero qué tiene el agua. El agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Esto por qué lo sé? Porque hay un símbolo H y ese H va acompañado de un subíndice 2 que me indica 2 átomos ahí. Y tenemos oxígeno, un átomo de oxígeno. ¿Qué podemos observar allí? Que los estados de oxidación o números de oxidación me indican la cantidad de electrones que puede ganar, perder o compartir un átomo. Cada átomo tiene su propio número de oxidación. Es así como el hidrógeno, por ejemplo, como se observa ahí en superíndice en la parte de arriba, tiene un estado de oxidación +1.
mientras que el oxígeno tiene un estado de oxidación -2. En algunos casos, el hidrógeno puede tener -1 y el oxígeno puede tener -1, pero muy específicos. Dese cuenta que, como le he mencionado, las moléculas para que sean estables deben ser neutras a menos de que me indiquen lo contrario. Ya les indicaré por qué. Entonces, en este caso, si yo hago la operación matemática de -2, eso me da -1. No es neutra, no da 0. Pero observemos la continuación en la parte inferior. Si yo ya digo, ese +1 lo voy a multiplicar por 2, eso me va a dar +2. Es decir, que ahora ya voy a poder operar +2 menos 2, eso me da 0. Es decir, si es neutro, porque es que el estado de oxidación yo lo multipliqué por el subíndice, como lo indico acá. Veamos uno más complejito, el ácido sulfúrico, que tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. ¿Por qué pongo primero los estados de oxidación del hidrógeno y el oxígeno? Porque son los que menos tienen. +1 y -2. Ya con eso ya tengo un patrón de referencia. ¿A qué me refiero? Mire, +1 por 2, +2. Dejo el interrogante para el azufre. -2 por 4, -8. Y eso me tiene que dar 0. El azufre tiene estado de oxidación -2, +2, 4 y 6. Es decir, puede ganar 2 electrones, perder 2 electrones, perder 4, perder 6. ¿Qué me convendría para equilibrar eso? Entonces en este caso tengo +2 menos 8 menos 6. Entonces será un +6. +2 más 6, pues entonces será 8 menos 8, 0. Entonces el estado de oxidación del azufre ahí será +6. Listo, veamos un poco la ley de conservación de la materia. Anton Lavoisier en el siglo XVIII, cuando ya se había perfeccionado la balanza, comenzó a cuantificar la materia. Es decir, ya a darle valores numéricos y demás. Además de eso surgía la forma de representación de los compuestos propuesta por Berzelius, que ustedes ya vieron, por ejemplo, H2O, H2SO4. Veamos el experimento que hizo Lavoisier. En un momento A, él tomó una balanza y en la balanza puso un Erlenmeyer de vidrio, un recipiente de vidrio, puso estaño en su interior y tapó, selló para que no entrara ni saliera nada. Pesó eso y eso le dio una cantidad, como podemos observar ahí. Posteriormente puso a la llama, ¿sí? Puso al calor el óxido en el estaño y se formó un óxido de estaño. Pero recuerden, se formaban vapores, se formó muchas cosas, pero no salió nada del recipiente. Cambió la materia, sin duda alguna, ahí se observó que hubo un cambio. En un estado C, él volvió y pesó y se dio cuenta que pesaba lo mismo que el estado inicial. Es decir, lo que había ahí no había desaparecido, no había aparecido nada más, se conservaba. Y cuando abrió el tapón se dio cuenta, ¡pum!, que cayó el recipiente, es decir, como si hubiera entrado ahí algo. Esa conclusión lo llevó a que, oiga, la materia sí cambia. Por ejemplo, uno quema un papel y la materia cambia, pero la materia simplemente ahí está transformándose y no está desapareciendo o apareciendo de la nada. Entonces propuso la ley de la conservación de la materia, donde dice, mire, la materia no se crea ni se destruye, la materia se está transformando constantemente. Si creemos en una teoría del Big Bang, toda la materia del universo se creó en esa gran explosión y lo único que ha hecho es transformarse. Veámoslo en el ámbito de la química. En este caso se representa por medio de ecuaciones químicas o reacciones químicas. En el lado izquierdo de la flecha encontramos lo que son los productos, es decir, lo que va a reaccionar. Y en el lado derecho encontramos los reactivos, en el lado izquierdo encontramos los reactivos, es decir, lo que va a reaccionar, y en el lado derecho encontramos los productos, lo que se va a obtener. Entonces las flechitas nos están indicando algo. La 1 nos indica, mira, hay un coeficiente estequiométrico, es decir, me está diciendo hay 2 moléculas de oxígeno diatómico, ahí lo observamos arriba. El subíndice está indicado por la flecha número 2. La flecha número 2 me dice, mire, en esa molécula hay 2 átomos de oxígeno. Y mire lo que nos indica la flecha 3, mire, se produjo agua, pero ¿cuántas? 2 moléculas de agua ahí nos muestra. Esto es la ley de la conservación de la materia. Queridos estudiantes, les deseo muchos éxitos en sus pruebas mensuales, espero todo salga muy bien. Éxitos.